Hemos invitado el día de hoy aquí a los periodistas al diputado federal Miguel Torruco Garza, a quien le damos la bienvenida en esta tarde, ofreciéndole una disculpa por el retraso de unos minutos por la charla que tuvimos con el doctor Lorenzo Meyer. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Querido Álvaro, qué gusto saludarte, para nada, siempre un honor y un gusto escuchar al doctor Meyer. Muy contento de saludarte de aquella última vez que platicamos sobre la reforma eléctrica. Ahora estamos con la reforma electoral, al pie y al orden de la patria, estimado Álvaro. Fíjate, bueno, ha pasado efectivamente unos meses y se está presentando un escenario parecido. La reforma constitucional es rechazada por la oposición, pagó los costos en aquel momento y ahora se perfila el rechazo también de la oposición a esta reforma y va a tener que pagar también las consecuencias de no querer disminuir, por ejemplo, el costo de las elecciones, aunque la autonomía del órgano electoral, por supuesto, no está amenazada. De ninguna forma, estimado Álvaro. Y también tocando un poco el tema sobre la marcha de este pasado domingo, muchos de los actores quienes convocaron realmente a la participación de aquella marcha del domingo pasado, prácticamente no tienen calidad moral para decirse defensores de la democracia. Son unos hipócritas, mucho menos que defienden las instituciones de nuestro país. No sé, por ejemplo, el caso de Vicente Fox. Vicente Fox estaba marchando y él fue, que no se le olvide, y que no se le olviden más de las 42,000 personas que nos están viendo en vivo, más las que nos vean después, que Vicente Fox fue quien utilizó al poder del Estado mexicano, la envergadura presidencial, y expresó públicamente que jamás le permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces jefe de gobierno, de siquiera ser candidato a la presidencia, y lo desaforaron. O, por ejemplo, también estaba marchando ahí este hombre Roberto Madrazo, el mapache mayor de Tabasco. ¿Cómo se atreve a hablar de ética, hablar de moral, hablar de respeto, cuando este personaje fue, hablemos de deporte, cuando él estuvo corriendo el maratón de Berlín, que mágicamente se teletransportó a la meta y fue una pena para todos los mexicanos que un mexicano hiciera trampa en el maratón de Berlín? Pero el problema, estimado Álvaro, ¿sabes qué? Es el engaño de todos estos actores políticos a la gente, al pueblo, aprovechándose de la desinformación. Te aseguro que más de el 90%, 95% de las mexicanas y mexicanos que caminaron ahí reforma, te aseguro que no han leído la propuesta en cuanto a la reforma electoral. Y eso es un problema tremendo. A mí lo que me llama mucho la atención también es, como decía el doctor Meyer, bueno, pues sí, marcharon este grupo de mexicanos, hay que voltear a verlos, pero yo me pregunto, ¿dónde estaba este grupo de mexicanos cuando la educación pública corrió riesgo, y cuando la educación pública no se debía tocar, cuando Pemex no se debía tocar, cuando la Comisión Federal de Electricidad no se debía tocar, cuando Calderón destrozó a Luz y Fuerza del Centro y la tocó? ¿Dónde estaban esos mexicanos cuando en los fondos del retiro, la seguridad social, cuando desaparecieron los ferrocarriles? ¿Dónde estaba todo este grupo de mexicanos que hoy salen desafortunadamente por esa desinformación y ese odio cegado a simplemente ir a hablar sobre una reforma la cual no conocen, una reforma electoral, la cual es para enriquecer a la democracia nacional? Es muy importante esto que señalas, diputado, porque en efecto hay, y aquí lo hemos documentado ampliamente, los personajes que tienen una biografía de delincuencia electoral, no solamente de delincuencia de cuello blanco. Y en el caso de Madrazo, en el caso del Bester Gordillo, por supuesto de manera particular, pero también panistas que se supone eran distintos, como Vicente Fox o como Santiago Krill. Yo quisiera preguntarte, diputado, tú eres diputado federal de Morena, pero tú tienes también, por tu propia formación, por tu propio desenvolvimiento, una relación con personas de clase media alta. ¿Qué escuchas tú? Ya no digamos solamente de la marcha y de la reforma electoral, de López Obrador. ¿Qué predomina en la clase media y la clase alta?
Predomina de absolutamente todo. Como hay gente que apoya el proyecto de nación, desde empresarios con gran capacidad económica, como también hay empresarios o clase media, clase alta, que apoyan y no apoyan al presidente. Pero, por ejemplo, personajes como los que te acabo de mencionar en anterioridad buscan manipular a la gente, haciéndose pasar por demócratas, defensores de las instituciones electorales, cuando ellos mismos eran los que usaban estas instituciones para articular fraudes electorales y también para... ellos fueron los que dejaron sin credibilidad al mismo INE. Y hay que recordar, estimado Álvaro, que no es la primera vez que hay una reforma electoral. Han habido, desde que se creó el Instituto Nacional Electoral en 1990, han habido 5 reformas electorales, si no me falla la memoria, y con elección de Vicente Fox. Incluso hasta Enrique Peña Nieto le cambió del IFE al INE. Entonces no es algo nuevo, no es algo que no estamos inventando el hilo negro. La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no plantea la desaparición del INE, más bien plantea la armonización, la modernización de este órgano electoral mexicano, que actualmente se llama INE, para que se convierta al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, por sus siglas INEC. Y esto va a generar una consolidación de un modelo participativo en cuanto a la democracia. Todo ello también fortaleciendo, obviamente, el planteamiento de la reforma constitucional en materia de consultas. Eso es muy importante. Hay varios temas en esta reforma que vale la pena mencionar, como por ejemplo la disminución del presupuesto en cuanto al gasto innecesario de los partidos políticos. Es un dineral lo que se gastan los partidos políticos, todos, absolutamente todos. Son 24,000 millones de pesos que podrían ser utilizados para implementar programas sociales, para desarrollo en cuanto a, no sé, por ejemplo, infraestructura, el Tren Maya, comprar otras refinerías. Pero bueno, estos 24,000 millones de pesos es un dineral que se va a la basura y que pagamos tú y yo y todos los, ahorita que son 42,000 personas que nos están viendo en vivo, de nuestros impuestos, y que se van a los partidos políticos. Yo no entiendo cómo salieron a marchar estas personas a favor de que sus impuestos se vayan a los partidos políticos. Queremos erradicar el gasto excesivo e innecesario que son en estos aparatos abruptos que generan lentitud y también en la falla de la democracia, porque hemos tenido fraudes electorales. No olvidemos el fraude del año 2006, que creo que fueron si me falla la memoria, 50,000 votos de diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, una mínima parte, medio punto porcentual en una elección presidencial. Queremos, es que es muy frustrante que la gente no se digne siquiera a leer la propuesta y se dejen guiar por lo que dice la oposición, porque la oposición está aprovechando esto políticamente para manipular a las personas y que salgan a las calles engañadas. No sé si has visto incluso los videos que han subido, que las personas piensan que les van a quitar el INE. Es una desgracia. ¿Sí? También planteamos disminuir el número de legisladores. Por fin, después de tantos años, de ahorita que tenemos en la Cámara de Diputados 500 diputados, lo pensamos reducir a 300, y de 128 senadores a 96, y en congresos locales mínimo de 15, máximo 45, dependiendo la proporcionalidad de la gente que vive en los estados. Queremos implementar la votación electrónica, usar el uso de las tecnologías, y sobre todo a los paisanos, que seguramente hay miles de paisanos que nos están viendo en el extranjero en este momento, que son grandes patriotas, que se parten el alma por enviar dinero, recursos, remesas a nuestro México, a nuestras familias, para que ellos también puedan votar desde el exterior de nuestro país. Todo esto facilitar la participación ciudadana a la hora de ejercer el voto y fortalecer la representatividad popular y la democracia. Es lo que la gente no entiende, y es un poco frustrante, te comento, pero no nos vamos a cansar. Yo en lo personal he estado haciendo videos en TikTok, en asambleas en la calle, desde recorrer aire, tierra, todos lados, para que la gente pueda entender un poco más lo que es la reforma electoral. Ahora, lo que es un hecho, y tú lo sabes, diputado Miguel Torruco Garza, hoy mismo en la Cámara de Diputados se reactiva el PRIAN, el PRI, el PAN y el PRD ya anunciaron hoy, reiteraron, que no van a avalar la reforma constitucional del presidente. ¿Qué es lo que debe hacerse ante ese rechazo anunciado ya de la oposición? Primero, de manera democrática, de manera
parlamentaria, intentarlos convencer de una manera plena, como lo hicimos con la reforma eléctrica. Yo a muchos diputados, diputadas del PRI y del PAN les decía, es la oportunidad dorada de darle la independencia eléctrica a nuestro México. Entiendan que los extranjeros están dominando el poder de la energía en nuestro México. Si queremos ser potencia mundial algún día, no podemos permitir que no seamos siquiera energéticamente autosuficientes. Es la oportunidad constitucional de cambiar y de hacer historia. Dejen ustedes de los colores, que si es Morena, que si es PRI, PAN, PRD, lo que sea. Es el momento de unirnos como legislatura del pueblo de México para darle autonomía e independencia al pueblo de México. Desafortunadamente, el mismo pueblo los llamó traidores a la patria. No dudo que lo vuelvan a hacer si nos llegan a fallar en esta reforma electoral. Pero lo que sí también es que al otro día, justo al otro día de la reforma eléctrica, nacionalizamos el litio. Quisieran o no quisieran, aunque ellos tuvieran privilegios y tuvieran contratos, algunos de sus conocidos, veto a saber, pero se reformaron leyes secundarias. No sé qué vaya a pasar. Primero queremos dar paso a paso, pero queremos convencer de una manera digna, democrática, parlamentaria, por medio del diálogo y la razón, y sobre todo el nacionalismo y el patriotismo, hacerlos entender de que necesitamos una democracia más sólida, una democracia independiente. Ojo, a la gente que nos escucha, un INEC totalmente autónomo a los poderes ejecutivo y legislativo, que no dependan del presidente, porque una verdadera democracia es el poder del pueblo. Yo soy un maderista convencido. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Soldado de la Libertad. Te lo haré llegar en cuanto se imprima, y es de la vida de Madero, sobre la democracia, la introducción de la democracia. Es muy importante saber los orígenes de dónde viene la democracia, desde Grecia, etcétera, etcétera, para saber qué es lo que queremos hacer en México con robustecer nuestra democracia. Y, por cierto, ¿vas a ir a la marcha del próximo domingo 27 del Ángel al Zócalo? Pero por supuesto que sí voy a estar ahí. El presidente nos citó desde las 9 de la mañana, yo creo que voy a estar desde las 7. Estoy convocando también a gente con mis redes sociales, invitando de todos los estados de la República al relevo generacional, que es un movimiento que creamos nosotros para invitar a la juventud mexicana a que se sume a la fuerza política de México. Ya tenemos un grupo de más de 10,000 jóvenes, hombres y mujeres en toda la República, y los estamos convocando a todos, hombres, mujeres de la comunidad. Es muy importante esto que me estás diciendo, jóvenes, porque en efecto, sí, hoy es fundamental que los jóvenes estén no solamente informados, sino involucrados en lo que por supuesto les concierne hoy y les va a seguir concerniendo en el futuro. ¿Cómo se llama este movimiento, diputado? El movimiento se llama Relevo Generacional, que por cierto, ese fin de semana, el día 26, íbamos a hacer Relevo Generacional capítulo Michoacán. Lo estamos haciendo en todos los estados de la República. Empezamos en la Cámara de Diputados. En resumen, se trata de invitar a los jóvenes, hombres, mujeres de la comunidad, con discapacidad, a todos, somos inclusivos. Invitarlos a sumarse a la Cuarta Transformación, y que en el caso, desde mi caso, desde el caso del Poder Legislativo, invitarlos no solamente a que participen en un foro, sino que hagan propuestas, generen propuestas de ley, y nosotros los invitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, se debaten las mejores, y las mejores pasan realmente al Pleno y las proponemos nosotros los diputados, para que la voz de la juventud, nunca antes de las 65 legislaturas pasadas había pasado algo así. Estamos rompiendo un hito en la historia de la democracia participativa, de la participación de los jóvenes en la política, y lo estamos logrando, rompiendo paradigmas. ¿Y qué percibes tú? Aprovecho que hay esta iniciativa. ¿Qué percibes, qué adviertes en jóvenes con los que por lo menos se han acercado? ¿Hay interés? ¿Hay desdén? ¿Hay, digamos, lejanía, reservas sobre la política? Extraordinaria pregunta, estimado Álvaro. Mira, he analizado que la gran mayoría de los jóvenes sí están apoyando el movimiento de la Cuarta Transformación, pero también hay un gran sector de los jóvenes que se llaman apartidistas. Y lo he analizado con mi equipo. Hemos dicho, ¿por qué es esto?
Y la respuesta es sencilla. Digo, yo tengo 34 años, soy joven, pero a mí me tocó estar en el movimiento. Yo soy 132, fui uno de los fundadores. Me tocó vivir el fraude electoral del año 2006, el fraude electoral del año 2012, el movimiento estudiantil. Yo soy 132, estuve en Tlatelolco con AMLO. De hecho, como decía Lorenzo Meyer, mira, aquí tengo todos los últimos libros del presidente. Viví. No tienes fraudes, este es hacia una economía moral. No, ese es de los primeritos, ese no lo tengo. Pero por ejemplo, ahí está lo que me estás preguntando. Yo vengo más o menos del 2006 para acá. Ese me parece un poco antes, ¿no? Es el mismo caso con los jóvenes. Yo conozco la historia de Andrés Manuel López Obrador de cuando llegó en el año 2000 a ser jefe de gobierno, después el desafuero, las luchas, y obviamente por historia y cultura leí los éxodos desde Tabasco y demás, pero a mí me tocó vivir el fraude electoral del 2006, me tocó salir del Hotel Hyatt de ahí de Hemiciclo a Juárez con las playeras de presidente AMLO y cabizbajo porque habían comprado la elección con tarjeta Soriana, y seguimos en las buenas y en las malas con Andrés Manuel López Obrador, y estamos en el 2018 con él. Pero los jóvenes, a tu respuesta, tú por eso quise retomar todo esto, es que muchos de ellos no vieron, y muchos de ellos ya ven a Andrés Manuel como el presidente de la República. Y como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero, ¿a qué voy con esto? Los jóvenes somos revolucionarios de nuestro nacimiento. Si ya ves al presidente, normalmente los jóvenes tienden a ir en contra del poder. Pero algunos de estos jóvenes que son apartidistas no saben la lucha social, la lucha en contra del famoso neoliberalismo, de todas estas clases que se lucharon para que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la presidencia de la República. Fue, como yo le digo a los jóvenes, Andrés Manuel López Obrador es uno de esos hombres que nacen cada 100 años. Y el último yo te podría decir que fue Lázaro Cárdenas, de ese calibre, de amor del pueblo. A diferencia que Andrés Manuel López Obrador cuenta con las redes sociales y puede impregnar en todos los rincones de la República, y por eso tiene aproximadamente el 70-75% de aprobación. Hoy venía manejando y estaba escuchando la canción de Tantos Mundos, Tanto Espacio y Coincidir, y yo decía, tantos mundos, tantos siglos, tantas luchas, y coincidir y ser legislador en las épocas de Andrés Manuel López Obrador es uno de los orgullos más grandes de mi vida, y lo defenderé hasta la muerte. Yo prefiero, y te lo digo aquí, estoy viendo aquí en el chat 42,000 personas, tengo una carrera política que he empezado hace 3 años hacia acá, pero bueno, activismo político de muchos más, pero hay que estar casados. Si hay jóvenes viéndonos, hay que casarnos con los ideales, hay que casarnos con los principios de un proyecto de nación. La oposición no tiene proyecto de nación. Yo desde que me casé con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador me aferré a esas ideas porque me convencieron a mí, a mi interior, a mi alma, a mi espíritu. Y yo te digo, querido Álvaro, yo primero me retiro de la política a traicionar a Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de nación. Miguel Torruco, diputado federal de Morena, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas, y por supuesto que vamos a seguir en comunicación. Faltan todavía 2 años de este gobierno, pero pues el futuro es efectivamente de los jóvenes. Muchísimas gracias. Si me permites un minuto para concluir. Adelante. La cuarta transformación es una transformación generacional también. La independencia duró 11 años en consumarse. La reforma duró 3 más 7 años de la intervención francesa, 10. Y la reforma, y la revolución aproximadamente 10 años, y lo concluimos en el 17 con la Constitución de Carranza. La cuarta transformación comenzó el 1 de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de la República. Y a mi parecer se necesitan 3 sexenios para consumar la cuarta transformación. De Andrés Manuel López Obrador, de las bases. El siguiente, de la siguiente presidenta de la República, porque para mí será Claudia Sheinbaum, que representa la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Y posteriormente la consumación del proyecto de nación. 18 años para que el niño que nació el día que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta
y cumpla 18 años y vote por primera ocasión, veo un México distinto, un México educado, un México transformado. Es lo que quería concluir, querido Álvaro. Muchísimas gracias, Miguel Torruco, y por supuesto, esta es tu casa. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego, querido Álvaro, qué gusto, qué placer.